Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa introducción. Gracias, por supuesto, a mi mamá, a Sonia. Me alegra saludarlos. Estamos aquí, mi esposa y yo. Como saben, digamos, estamos en el marco del estudio de Segunda de Crónicas 20. Eh, como habrán visto en los grupos pasados, es difícil coger un solo pedacito de Crónicas 20 y basar toda la reflexión en solo un par de versículos, cuando toda la historia de Josafat, en este caso el rey, en Crónicas 20 es muy rica. Entonces, lo que hoy le pedimos a Dios es que nos maraville con la profundidad de su palabra. Yo sé que han visto la historia del rey Josafat y especialmente la historia que está en Crónicas 20 durante los últimos días, pero la idea es que podamos profundizar en algunos temas, en unas perspectivas tal vez diferentes y que nos maravillemos con lo rica que es la palabra. Vamos a compartir por aquí algo. Esto. Intentamos ser muy... bueno, no me dejó compartir. A ver, vamos a ver si... Así sí, sí. Ahí ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Súper, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del rey Josafat. Yo soy el encargado hoy de los datos históricos, porque, porque al adentrarnos en Segunda de Crónicas 20, vemos una novela completa. Vemos la historia de comienzo a fin y yo creo que una reflexión de Dios de, oiga, si usted se adentra en la palabra, va a encontrar detalles y maravillas, pero si se adentra aún más, va a encontrar todo un mensaje en la historia en las historias antiguas, en las historias del Antiguo Testamento, pero que además están tan conectadas con nuestra realidad hoy. Por eso es que vamos a hacer un pasaje por todo Segunda de Crónicas y vamos a hacer un especial énfasis en un par de versículos de esta historia. En primer lugar, ¿quién es el rey Josafat? El rey Josafat es un rey del pueblo de Judá y la verdad es que era un rey muy bueno, un rey de los que a uno le gustaría, si uno fuese rey, le gustaría que hablaran así de uno. Es de los reyes que obedeció a Dios. Cuando ustedes leen las historias en crónicas, las historias de crónicas tienden a tener un enfoque muy positivo. Por ejemplo, cuando mencionan al rey David, no mencionan algunos de sus errores. Con el rey Josafat vemos que, de hecho, en crónicas hay algunos de los errores de él, pero en general vemos que es un rey que cometió errores porque es un humano, pero que buscaba a Dios y que siempre intentó agradar. El rey Josafat además tiene un tema interesante y es que su papá era muy bueno. Ya que mi mamá nos dio la introducción hoy, pues el rey Josafat tenía un ejemplo importante, un papá que buscaba a Dios en los momentos de angustia, y ahí honro a mi mamá para decir que yo también tuve, como el rey Josafat, un ejemplo vivo de alguien que ponía sus ojos en Dios. Eso es importante para Josafat porque precisamente algunas de las cosas que vamos a ver en la historia, pues reflejan precisamente que él en el fondo de su corazón tenía claro, producto de haber aprendido, de haber leído la palabra, y es una invitación a conocer a Dios directamente. El rey Josafat, aunque su papá conocía a Dios, en la historia, en toda Segunda de Crónicas, vamos a ver que él dice que era su Dios. Y esa es la invitación. No sirve tener el Dios de los papás de uno, no sirve tener el Dios de los hermanos, de los tíos, de la familia, de los ajenos, de los amigos, sino que el Dios solo funciona si es un Dios personal. El rey Josafat, digamos, les vamos a contar Segunda de Crónicas. Yo sé que la han escuchado, pero hoy se las queremos narrar tipo novela. Y entonces es primera escena. Imagínense la noticia. Ustedes son el rey. Les traje ahí la imagen de un rey imagínenselo, en esa época, el rey realmente estaba cómodo, tenía todas las comodidades del mundo, tenía que tomar algunas decisiones difíciles. Los reyes normalmente eran guerreros, estrategas, pero de un momento a otro les llega la noticia. La noticia es, oiga, señor rey, imagínese, tres ejércitos, los moabitas, los amonitas y los meunitas, que en otras versiones dicen los del monte de Seir, esas tres naciones
le declararon la guerra. Entonces, digamos, aquí llega el mensajero diciéndole, oiga, del otro lado del Mar Muerto, o sea, ya están muy cerca, viene contra ti una gran multitud. Y cuando dice, ahora están en Gesón Tamar, y es decir, en Engadi, esto quiere decir, oye, es que están a nada, están a unos días de llegar. Y esto es importante porque nos revela un tema muy relevante de lo que va a ser nuestra historia. Yo sé que ustedes tal vez leyeron inicialmente, pero quiero que vean la riqueza de la palabra de Dios cuando uno profundiza en ella, y es solo en este pedacito, en la descripción de la noticia, hay un montón de riqueza. Y es que ustedes ya saben que cuando a Josafat les llegó la noticia de que venían 3 ejércitos a pelear contra él, pues le dio miedo, por supuesto. Pero hay unos detalles adicionales, y es, número uno, es que estaban muy, muy cerca, porque cuando ahí se trae una descripción geográfica del otro lado del Mar Muerto y de Edom, y que ya estaban en Engadi, quiere decir que estaban en la montaña ya ocultos, que estaban a un par de días. Y eso era atípico en la época de estos reyes, porque normalmente los mensajeros llegaban un par de semanas o de meses antes de que los ejércitos se estaban movilizando, porque los ejércitos se demoraban mucho en movilizarse. Pero en este caso, la sorpresa era impresionante porque ya estaban muy cerquita, estaban en la montaña, solo les tocaba empezar a terminar de cruzar la montaña y empezar a bajar, o sea, estaban a unos días nomás, y eran 3 ejércitos totales. Esto es, oigan, la noticia no solo es muy grave, sino que es muy intempestiva. Está encima la mala noticia. Número uno. Y número dos, es que vienen 3 ejércitos. Y por ahí hay un énfasis en, bueno, es que es una multitud. 3 ejércitos es un montón contra un pueblo que es pequeñito, porque recuerden que en este caso ya teníamos 2 naciones independientes, una Judá y otra Israel. Y Judá era la más pequeñita. Judá era una sola tribu, porque al final esos estados se conforman con una tribu en Judá y 11 en Israel. Entonces, quiero que entiendan que cuando dice es una gran multitud, realmente es que los datos son abrumantes. Nosotros somos muy pequeños. Pero adicionalmente, hay algo muy relevante en que sean los moabitas, los amonitas y los meunitas. Y es que, claro, si uno empieza hoy a leer Segunda de Crónicas 20, uno dice, bueno, y estos que unos ejércitos, unas naciones aparecieron ahí, bueno, siempre que a uno le declaren la guerra es malo, pero estos tienen una particularidad especial. Y estas naciones, los moabitas, los amonitas y los meunitas, no son la primera vez que aparecen en la historia de este pueblo. Y es ya en el pasado habían aparecido y habían tenido relevancia en la historia. ¿Y esto es por qué? Porque, de hecho, hay algunos versículos, y si alguien toma notas para buscar por allá en Deuteronomio, en Deuteronomio 2, a partir del 7, muestran toda la historia cuando el pueblo de Israel todavía era un solo pueblo, estaba apenas huyendo de Egipto. Esas historias que nos suenan, las tenemos muy cercanas porque siempre las vemos en Semana Santa en la película, el pueblo saliendo, y tenemos historias muy cercanas al pueblo de Israel saliendo de Egipto, pero después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, tiene que llegar a la tierra prometida. Ese es el propósito. Pero para llegar allá tienen que cruzar el desierto. Y cruzar el desierto no era una tarea tan fácil, y cruzar el desierto implicaba atravesar varias naciones. Dentro de eso, dentro de esa historia, que es un antecedente histórico para nuestro rey Josafat, el de nuestra historia, pues imagínense que el pueblo de Israel en algún momento tenía que atravesar a través de los moabitas, los amonitas y los meunitas. Los moabitas y los amonitas son un error del pasado, de los antepasados, y en todo caso, cuando ellos están huyendo y cuando tienen que atravesar las naciones de ellos, Dios les da una orden y les dice, oigan, pueblo de Israel, ustedes van a atravesar las naciones de los moabitas, de los amonitas y los del monte de Seir, que son los meunitas. Pero ¿saben qué? Ustedes no los van a tocar, no los van a tocar ni un pelo. Ellos pueden ser unas naciones específicas, pueden no ser tan especiales como ustedes, pero no los toquen. Y por eso ese antecedente es muy importante, porque muchísimos años después de que ellos ya son nación y ahora son 2 naciones, de hecho, Israel y Judá, en este momento, estas 3 naciones, en las que en algún momento Dios, por allá en Deuteronomio 7, les había dicho no los toquen, atraviesen esas naciones, pero no peleen contra ellos. Es más, si ustedes atraviesan esas naciones y comen comida de ellos, páguenselas,
ustedes, a pesar de que cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto era un gran pueblo, ellos podían pelear, ellos podían intentar hacer estrategias para ser más sagaces. Dios les dio una orden directa en ese momento y fue, ustedes paguen lo que consuman y atraviesen en paz, en silencio. Es más, cuando en ese momento lo atravesaron, los del monte de Seir, esos últimos, los meunitas, ellos los amenazaron, intentaron pelear contra ellos, pero el pueblo de Israel tenía una orden y es, oigan, ustedes tranquilos, sigan derecho, no peleen contra ellos. Ese es un antecedente importante porque imagínense esto y es, claro, llega hoy la decisión, vuelvan al escenario uno, ustedes son el rey, y les llega la noticia diciéndole, oiga, vienen 3 ejércitos, pero además son estos 3, a los que hace mucho tiempo nosotros, obedeciendo a Dios, no les peleamos, no les hicimos ningún daño. Eso parecería algo hasta injusto. Y digamos, acá va, después de la noticia, es la reflexión de Saúl y es, bueno, caigamos en cuenta de cuál es nuestra situación de al frente. Nosotros somos una nación pequeña, como ya lo dijimos, vienen 3 ejércitos, ya están encima, ya están muy cerquita, no tenemos tiempo para prepararla, para preparar una guerra, para llamar a los aliados, no tenemos tiempo para establecer estrategias ingeniosas, no tenemos la capacidad para hacerlo, pero además hay algo en el fondo que me duele un poquito y es, oiga, estos 3 son un antecedente importante. Dios me había dicho que no los molestara y aún así estos hoy van a venir contra mí. Y eso es importante, digamos, quería contarles este antecedente de la historia porque ustedes saben que la solución después del problema es la oración. Y entonces lo que hace Josafat es muy juicioso y Josafat sigue una serie de pasos en algunos de los días anteriores. Ustedes, eh, Acá en la diapositiva, ¿no? O sea, Ufat decidió consultar al Señor. correcto, vieron los pasos, el paso a paso de lo que hizo Josafat. Y en ese momento entonces Josafat tiene algunos pasos, ustedes lo saben. Y les voy a pedir de hecho ayuda acá para que me ayuden a buscar 4 versículos, los que pueden al tiempo buscar. Si alguien puede buscar Deuteronomio 4:29, que alguien diga yo. Y alguien que por favor busque Isaías 55:6. Somos bastantes, ¿verdad? Así que podemos 4 personas buscar 4 versículos diferentes. Que alguien más busque por favor Hechos 17:27 y alguien más Isaías 41:10. ¿Sí? Si me pueden igual ayudar a poner el nombre ahí en el versículo en el chat y con eso alguien nos va buscando mientras vamos ahondando en este tema de los pasos de Josafat, pero es Deuteronomio 4:29, Isaías 55:6, Hechos 17:27 e Isaías 41:10. Y es que dentro de los pasos, para llegar antes de que el justo iniciase con la oración, él se humilla, se pone rostro en suelo y decide consultarle a Jehová. Él busca a Dios y es, claro, nosotros hoy en un grupo como este, podríamos decirlo, tenemos claro. Cuando tienes un problema, ¿a quién buscas? Y es ante esa situación que los versículos van a ser relevantes porque tenemos unas promesas muy importantes de Dios. ¿Cómo busco la fuerza cuando tengo una situación difícil para buscar a Dios? Y en eso es importante recordar la palabra. Entonces, si alguien tiene el primer versículo que nos ayude, Deuteronomio 4:29. Ya. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el 30, sigue, por favor. Ya, voy. Es verdad, yo dije solo 4:29, pero Sí, Deuteronomio 4:29 y ya 4:30 lo también. tengo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, ¿ya que sigo? ¿Ahí hasta el final? Sí. Entonces,
y escucharán su voz. Hasta ahí, Porque, hasta ahí ok, creo que va. escucha y Digamos, oye su voz. ese versículo es muy interesante porque Sí, es muy interesante porque deja ver un atributo muy importante de Josafat, ¿no? O sea, a pesar de que se ve ante una situación imposible, porque pues son tres naciones que vienen contra la nación de él, o sea, son muy pequeños, el atributo fue que él, a pesar de todo el caos, porque imagínense el caos, las decisiones, lo que le decía el uno, lo que le decía el otro, lo que le decía incluso su propia carne, él prefirió alejarse e ir y buscar al Señor. Y ahí es donde uno dice, el Señor siempre nos está esperando, es decir, Él siempre está esperando como que le toquemos la puerta para que Él pueda ayudarnos. ¿M? Muchas veces pensamos que nuestra ayuda está en nuestras fuerzas, en lo que el otro nos diga, y a veces nos dejamos abrumar incluso por la situación. Yo la verdad no sé por la situación que estén pasando ustedes, pero nosotros hemos vivido situaciones difíciles donde realmente uno dice la situación es imposible, o sea, yo aquí no sé qué voy a hacer y demás. Y muchas veces la solución la tenemos a la mano, la solución la tenemos en, en ir a tocar la puerta e ir a leer la palabra que seguramente ahí van a encontrar como tal la solución, y es el Señor. y al final Josafat tenía claro este versículo y es, oiga, conozco a un Dios que me responde. Conozco a un Dios que si lo busco está cerca. Lo acababa de leer, Estela, y es, la promesa está desde Deuteronomio 4:29. Si lo busco, Él va a estar ahí. ¿Alguien que tenga Isaías 55:6? Yo lo tengo. Por favor, Anela. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llama en tanto que está cercano. Buenísimo porque es que Isaías 55:6 es otro recordatorio. Oigan, Dios está esperando que lo busquemos. Está así, encima de tu situación problemática y es, bueno, ya me vas a buscar. Estoy esperando porque estoy cerca para ser llamado. Estas promesas son recordatorios de cuál es la naturaleza de Dios. Dios está cerca en el momento difícil. Hechos 17:27. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Mayra, por favor. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No solo nos va a responder cuando lo buscamos, muchas gracias, sino que además está cerquita. Como yo les hacía el ejemplo de está así está encima de tu problema y así está en medio de la desesperanza, de la situación difícil, de la noticia de los tres ejércitos. Dios responde, Dios está esperando que nos acerquemos, Dios no está lejos. Y el último era Isaías 41:10. Sí, Yo lo tengo. ok, listo. Dice, Adelante. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Súper. Así es. Yo de hecho les traje otro que es el Salmo 46 y dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Súper. Y digamos, todos los versículos que leímos, los cuatro, el que leyó Moni, tiene un mensaje claro y es, claro, es fácil acudir a Dios si lo conoces. Si sabes que es un Dios que está, que es tu refugio, si sabes que es un Dios que no te dejará en vergüenza cuando lo buscas, si sabes que es un Dios que cumple sus promesas, que está cerca, que está pendiente de responder. Por eso, la primera conducta de Josafat, que es humillarse y buscar a Jehová, no solo es la decisión correcta, sino es una decisión que requería conocer a Dios. Y aquí va nuestra primera invitación. Claro, tenemos que conocer a Dios. Si en algún momento tienes alguna duda oiga, ¿y es que Dios sí responde? Tienes a la mano Deuteronomio 4:29, Isaías 55:6, Hechos 17:27, Isaías 41:10, el Salmo 46:1, que son recordatorios que nos dejó Dios en su palabra para decirnos, yo estoy cerca y me interesas. Y en ese momento, la decisión una fue humillarse, conociendo quién era Dios, cuál era su definición, su naturaleza, sus rasgos definitivos, y ahí proclamó ayuno. Y el proclamar ayuno es simplemente
demostrar total dependencia. Oiga, es que, decía Moni, cuando le llegaron con la mala noticia, ¿usted qué hace? Pues busca a los asesores de guerra. Usted va y llama al contador de la nación para ver cuánto tiempo aguantarían con un asedio militar. Usted hace la estrategia, se lee el arte de la guerra. Usted alcanza a hacer gasta su tiempo para solucionar su problema. Pero Josafat nos muestra un camino diferente y es, oiga, no, usted sabe que yo voy a gastar el tiempo que tengo, incluso el tiempo que utilizo en comer, en alabar a Dios. Y esto implica, conozco a Dios, pero además me rindo totalmente a Él. Y es por eso que Él se pone de pie y delante de toda la nación ora. Y ahí tenemos nuestra oración. Esta la han ustedes visto el análisis, lo habrán hecho también en las sesiones pasadas, pero vamos a leerlo muy rápido y vamos a enfocarnos después en los versículos del 10 al 12. En la oración él empieza diciendo, Dios Señor, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirse. ¿No fuese tú, nuestro Dios, quien a los ojos del pueblo de Israel expuso a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en honor a tu nombre, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o castigo por medio de la espada o la plaga o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos ante ti por medio de nuestra aflicción, tú nos escuchas y nos salvarás. ¿Aquí qué hizo? Uno diría, uy, Josafat es un poquito lambón con Dios, pero Josafat está diciéndoselo a todo el mundo y al mismo diciéndole, oiga, yo sé quién es Dios, yo sé lo que ha hecho en el pasado. Ahí tenemos que recordar que entonces es una oración de saber, o sea, de conocer a Dios. Él conocía a su Dios, ¿sí? De hecho, él lo nombra por ahí como Él es nuestro Dios. Entonces, cuando tú te apropias de que es nuestro Dios, tú sabes de dónde te ha sacado también Dios en muchas veces. Entonces, por eso, en esas situaciones a veces que son difíciles, nos cegamos y no podemos ver todo lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿no? Entonces, y de dónde nos sacó. Entonces, es un llamado también a que ustedes puedan recordar y que hagan una lista si no lo hacen. Es muy importante que cuando Dios responde, que cuando pasas el desierto y sales victorioso, incluso has aprendido muchas cosas, que anotes cuáles son esas victorias las cuales Dios ha ganado por ti, porque estoy segura que esas victorias pequeñas, sean grandes y demás, te van a ayudar a recordar que el momento difícil que estás pasando va a pasar y seguramente vas a crecer y vas a ser una mejor persona. Entonces, él conocía a su Dios y si nosotros conocemos a Dios, podemos decir, Dios me va a sacar de esto. Si yo pongo mis ojos en ti, Señor, tú me vas a sacar de esto. Sea como sea, tú batallas porque yo no puedo. En mis fuerzas no puedo hacerlo. Es tan grande la situación y tan imposible a mis ojos que sé que tú me vas a sacar de aquí. Que acá les dejamos lo que mi esposa les decía, si tienen esa lista, es maravilloso que se apropien de ella, la lista de esas victorias del pasado. Pero si no la tienen, es la invitación a que la hagan, a que se sienten un momentico después de esta sesión y tal vez en la siguiente lo podrán compartir una u otra, y es escriban esas victorias del pasado. Y vamos a ver cómo tener claras las victorias del pasado va a ser relevante no solo al momento de la oración, sino al momento después de la victoria. Pero esa es la invitación. La primera invitación que les hacemos es escriban por lo menos 3 victorias que les ha dado Dios en el pasado. Cuando Josafat hace su oración, esos versículos que acabamos de leer, él reconoce muchas cosas. Número 1, Dios es soberano y él tiene el control de todo. Él escribe, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Él está diciendo, yo lo sé, te lo estoy preguntando para que todos lo reflexionen por un instante, pero que la respuesta les llegue a la mente inmediatamente. Dios es soberano, él tiene el control de todo. Número 2, Dios cumple sus promesas, porque él mismo dice, ahí en el versículo 7, ¿no fuiste tú quien a los ojos de tu pueblo expulsó a los habitantes de la tierra? Es que recuerden que Dios les había prometido ir a la tierra prometida. Y lo cumplió, ellos ya están en la tierra prometida. Entonces, Dios cumple sus promesas. Número 3, además dice, ellos habitaron y construyeron un santuario en honor a tu nombre. Esto nos recuerda, oye, es que podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. En cualquier momento podemos entrar directamente a la presencia de Dios, pero además Él nos oye y nos salva.
Él nos respondió. Él respondió en el pasado y nos va a responder. Miren que toda esta oración que parecía ay, bueno, Dios, te voy a decir cositas positivas, Él realmente lo que está diciendo es un montón de cosas de su Dios, está exaltando las verdades que Él ya conoció. Está diciendo, ellos habitaron y construyeron santuario en honor a tu nombre, pero después entra este tema importante y es los versículos 10 al 12. Dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas. Ese es el contexto que les había dado ahorita. Tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Claro, era un pueblo gigante en ese momento, las condiciones eran diferentes, pero en ese momento Dios no permitió que atacara a los enemigos. Pero esto nos demuestra algo muy importante, y es que Dios es bondadoso. Y Dios es bondadoso incluso con nuestros enemigos. Uf, esa verdad a veces choca. Yo quisiera que Dios no fuese tan bondadoso con mis enemigos, que fuese bondadoso conmigo, pero con mis enemigos no tanto, porque hay espacio en el infierno todavía. Pero, pero la verdad es que no. Dios es un Dios bondadoso conmigo, pero también es un Dios bondadoso con mis enemigos, con los que no lo conocen y con todos, porque Él ha dispuesto bondad sobre todos para que lo conozcan. Pero es tan bondadoso con el enemigo, pero por supuesto es bondadoso con nosotros. Tan es bondadoso con nosotros que, no, que en el caso del pueblo ya les había cumplido la promesa de estar en la tierra prometida. Pero al final de todo él dice, oiga, bueno, aquí hay una especie de reclamo y es en el 11, mira cómo nos pagan ahora. Nos diste una orden, no los ataquemos, pero ahora mira cómo nos pagan. ¿Alguien ha sufrido una situación injusta? Preciso cuando se portó bien, le llegó una consecuencia negativa. Precisa cuando más agachó la cabeza, cuando más fue humilde, recibió la bofetada. Esa es la sensación de Josafat y está orando muy, muy sincero y esto nos recuerda tal vez una prédica hace poco que escuchábamos y es, oiga, les voy a contar un secreto y es que tenemos permitido quejarnos, pero únicamente ante Dios. Pero eso nos va a liberar, claro. Es más fácil, nosotros estamos casados, a veces llegamos en la noche y decimos, me puedo quejar de mi jefe, de mis amigos, de mi salario, de mi familia, de mi vida. Ah, pero realmente me puedo quejar es ante Dios. Después puedo contarle las cosas buenas a mi esposa para que crezcamos en amor. Pero la queja, Dios nos la permite porque podemos ser totalmente transparentes ante Él. Sí, hay que ser totalmente sinceros y es que nosotros sí podemos ir al Señor y preguntarle por qué me pasa esto, por qué esta situación me viene a mí, cuál es la causa, o sea, por qué la permites, o sea, porque a veces una situación difícil tras de otra, o sea, nosotros podemos ir con sinceridad al Señor y exponerle nuestros sentimientos, eso no está mal, ¿m? Incluso cuando tú lo buscas y pones esos sentimientos ante Él, pues está mejor que ir ante cualquier persona, incluso a mi esposo, y llenarlo de quejas y demás, porque finalmente es el Señor el que nos va a dar esa respuesta, ¿no? Y tenemos una promesa. La palabra dice en Isaías, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Eso es una banderita verde de, si usted se quiere quejar, venga y se queja conmigo. Pero no te quedas en la queja, por supuesto que no. Si se dan cuenta, el versículo 12 inicia diciendo, Dios nuestro. Y Dios nuestro nos recuerda una oración que tenemos cerquita y es el Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre mío, Dios, papá. Miren que este Dios nuestro, hoy el mismo Jesús en el Padre nuestro nos dijo, oiga, el Dios es de ustedes, es personal. Usted se puede quejar con él y después de eso dice, no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer es muy importante. Tenías Sí, relacionado. de hecho, el reconocer que ante el Señor y decirle, Señor, mira, esta situación me sobrepasa. Yo podré ser muy inteligente, podré tener todos los contactos. Y como les decía, no sé cuál es la situación por la cual estén pasando, hayan pasado, pero a veces actuar en nuestras fuerzas se queda corto y siempre se va a quedar corto. Entonces, ahí es donde yo les traigo este versículo que está en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Cuando tú reconoces que no posees aptitud alguna, ¿sabes? Como cuando dices,
Señor, o sea, te entrego todo lo que soy, mira, no, me humillo, no sé qué hacer ante esta situación, Eso es por mi mérito. no es por mi mérito, no es por mis títulos, pero Señor, que seas tú obrando en la situación. Ahí es donde tú dices, ahí es donde la palabra dice, bienaventurados ustedes pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque van a conocer de todo lo que hace el Señor. Entonces, wow, es tremendo cuando hemos pasado por situaciones difíciles y en mi caso he pasado por algunas donde digo, wow, o sea, el Señor actuó y yo no hice absolutamente nada. Lo que hice fue dejar que Él actuara, es decir, silenciar lo que me decía Pepito, incluso me silencié a mí, porque muchas veces uno cree que no, lo que yo pienso está bien y demás, sino que hay que primero leer la palabra, dejar que Dios hable y que Él actúe. Ahí seremos bienaventurados. Decía Pablo, es que reconocía Pablo muy sabiamente más bien, que cuando yo soy débil, Dios se engrandece en mi debilidad. Es más fácil exaltarse. A veces nos ha pasado que, y lo hemos hablado, le digo, amor, tengo esta reunión muy importante y voy crudo. Yo yo intento ser muy juiciosito y entonces tengo esta reunión, me preparo, o sea, bueno, falta de inteligencia, pero esforzado. Entonces yo digo, no, aquí vamos a meterle con toda, pero hay reuniones en las que a veces me enfrento y digo, uy, estoy crudo, crudo, crudo. Me enviaron una citación esta mañana de último momento. A mi jefe se le había olvidado, a pesar de que la tenía hace 2 semanas. Y me dijo, vaya, voy con la gente más importante que conozco, con los más inteligentes. Y me siento, y ese día que más estoy crudo, Dios me hace brillar más. Y digo, ¿es porque yo soy un crack? ¿Es porque lo preparé? No, precisamente el día que menos lo preparé, me toca orar más fuerte antes de entrar a la reunión. Me hago el que voy al baño y digo, Dios, y ayuda porque de esta así sea que pase bajo perfil, pero no me hagas decir una burrada y que termine quedando mal. En ese momento, normalmente nos hemos dado cuenta que Dios se exalta más y es ese reconocimiento. Oiga, el reconocimiento más básico es, no es en tus fuerzas. Esa bienaventuranza en el Sermón del Monte, así empieza el Sermón del Monte, tal vez la predicación más importante de Jesús, y es reconocer, oiga, no es por usted. Dios, la primera bendición que dice es el que es pobre de espíritu, el que reconoce que por sí mismo no lo logra, el que reconoce que necesita a Jesús y su salvación. Ahora, miren que esta es toda la oración. La oración empieza, Señor, lo reconoce, y al final termina diciendo esto. Nosotros hablamos de la predicación, de la oración cuando dice del Padre Nuestro, que es como el modelo de oración favorito, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tienen un modelo de oración muy bueno. Reconocen a Dios, son sinceros y terminan al final. A Charles Spurgeon, solo se los traje como una cita ahí, solo para que lo tengan en cuenta. Charles Spurgeon dijo, oiga, al final ese reconocimiento, esa oración se resume en lo siguiente. Es como un, Señor, si vamos a recibir ayuda, tiene que venir de ti. En ti esperamos, no puede venir de otro lado, pero estamos seguros que sí vendrá. No sabemos cómo, pero por eso confiamos. No sabemos cuándo, pero por eso esperamos. No sabemos qué hacer, pero como el siervo aguarda recibir las órdenes del amo, así esperamos en ti. Finalmente, Dios da una respuesta. La respuesta la conocemos. Dios habla a través de uno de sus siervos y les dice, oiga, el mensaje que todos queremos escuchar en el momento difícil. Escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche el rey. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean el ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Les dice, oiga, tengan esperanza. Buenísimo, ese es el impulso. Pero adicionalmente les da unas instrucciones. Suban, hagan X o Y cosas. Unas instrucciones que no siempre parecen tan lógicas. Las instrucciones de Dios a veces requieren un esfuerzo, requieren esforzarse en renunciar a nuestra lógica, a nuestros argumentos, a nuestra inteligencia, porque los argumentos de Él, digamos, las respuestas de Él a veces requieren una obediencia sin ninguna contemplación. Finalmente, ellos celebran, ustedes hablaron de la alabanza en los anteriores grupos, la alabanza tiene un poder importante, le dan el reconocimiento a Dios, desde ese momento todavía no han obedecido y ya lo celebraron porque lo tenían clarísimo, pero adicionalmente el día siguiente, ¿qué hacen? Se levantan y obedecen. ¿Por qué? Porque no vale solo con recibir la promesa y ay, buenísimo, sino, oiga, Dios me dio la promesa, pero tengo que hacer algo, yo tengo que actuar, yo tengo que ser obediente. Ellos se levantan, van al monte y es una decisión loca. Dios les dijo,
vayan, párense al ladito y observen. Y esa es, digamos, una decisión, oiga, ¿en serio se va a acercar al ejército sin estar preparado, sin un plan de ataque? Pues sí, ese es el plan, pero les tocó actuar. Finalmente, digamos, y vamos con la historia, ese es todo el versículo 20, si se dan cuenta, lo que queríamos era identificarles todas las etapas del versículo. Yo quiero mostrarles que a veces Dios actúa, él nos pide obediencia, pero Él mismo actúa. Aquí les traje una imagen que nos recuerda una escena muy importante y es, ¿se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel? Esa historia que vimos en Semana Santa. Pues Dios mismo fue el que eliminó el resto del ejército. No les tocó hacer nada. Eso es un símil con esta misma historia de la obediencia. Y finalmente, pues tenemos un tema del extra. Dios no solo les dio la victoria, sino que además les dio un botín que se demoraron 3 días. Y Dios es así de generoso con nosotros. Ahí, por supuesto, la invitación es léanse todo el 20, que es tan profundo. Y finalmente quería decirles que el versículo podría haber terminado acá. Oiga, hubo una bendición, estuvo maravilloso, pero el versículo no termina ahí, ya vamos a terminar y es, después de esto hay una advertencia. Y es una historia súper chiquitica que van a encontrar en 2 Crónicas 20 a partir del 35. Es que cuenta una historia súper curiosa. Y es, oiga, resulta que el rey se asoció con un tipo de mala fama, con otro rey, pero un rey de mala fama, y hizo un mal negocio. Y aquí el tema es, decía Moni en algunas otras cosas, es, oiga, no sabemos en qué situación está. Usted puede tener la noticia encima, puede ya haber superado, puede ya haber tenido la victoria, pero si ya tuviste la victoria, recuerda que siempre debes tener tus ojos a Dios. Y así como puedes acudir en los momentos más grandes y más difíciles con los 3 ejércitos encima, también en las pequeñas decisiones debes poner tus ojos ante Él. Sí, igual ahí como la conclusión es para que ustedes también se hagan una pregunta y es, ¿ustedes qué están haciendo en las situaciones difíciles? Es decir, ¿cómo afrontan esas situaciones? Tal vez están recibiendo consejos de otras personas, están actuando en sus propias fuerzas, es decir, están siendo impulsivos, a veces están maquinando cómo salir de esa situación, entonces llamo a aquel, le digo a mi jefe esto, o le digo a mi familia tal cosa, o sea, están tratando de hacerlo en sus fuerzas o qué están haciendo. Entonces es un llamado también si están en una situación difícil para que puedan conocer a Dios. Josafat lo conocía perfectamente porque Dios ya lo había sacado de ciertas situaciones difíciles. Sin embargo, sabemos que hay personas que todavía les falta conocer a Dios. Y este es un llamado para que toquen la puerta y se puedan acercar a Él. ¿Y cómo lo hacen? Leyendo su palabra. Entonces, la idea es que puedan silenciar todas esas voces, incluso de ustedes mismos y de los demás, y que no se dejen abrumar por la situación, sino que pongan sus ojos en el Señor, empiecen a leer la palabra y que se den un espacio para que Él les hable. Es muy importante eso, como eh, que en esos días, en ese tiempo, puedan escuchar, que puedan en serio vivirlo. Y ahí es cuando lo van a empezar a conocer. Adicionalmente, esos tips de escribir como tal, de dónde los ha sacado y cuáles han sido las victorias que les ha dado, es muy importante porque vas a recordar que el Señor siempre te saca del lodo, te saca del desierto, te saca de esta situación y que ya actuó y que lo va a volver a hacer 1000 veces más porque situaciones difíciles siempre las vamos a tener, pero la idea es que nos dejemos moldear por Él, porque una situación también difícil la permite porque debemos trabajar en algo. Y si nosotros lo escuchamos, pues digamos que vamos a salir victoriosos. Entonces la pregunta de hoy es esa, ¿qué estamos haciendo en esa situación difícil? Y la promesa final que les dejamos es Romanos 8:31, en donde en ese momento Pablo está diciendo, oiga, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y esta es la promesa más importante de todos, y es, Él no escatimonia a su propio Hijo. Y aquí es, oigan, en serio, recuerden el sacrificio de Jesús. Y es, si Jesús hizo el sacrificio más importante de todos, pues no duden que cualquier problema está cerca de ser resuelto y depende un poco de nosotros poner nuestros ojos en Él. Los vamos a invitar a que oremos para cerrar este mensaje. Así que bueno,
Te damos gracias, Padre, por esta palabra, por tu palabra que es rica, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Creemos que tu palabra, la Biblia, es por la forma principal por la que nos has hablado. Creemos que tiene verdades profundas, directas a nuestro corazón. Hoy te damos la gloria y la honra por eso, Señor. Te pedimos que nos permitas conocerte como Josafat te conoció, que nos recuerdes, que nos traigas a la memoria cada una de esas victorias que nos diste en el pasado y que nos las afirmes en el corazón al momento de que tengamos situaciones difíciles, Señor. Ayúdanos a consultarte tanto en los problemas grandes como en los pequeños, a escuchar la respuesta y la bendición que nos has dado, pero actuar también en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás cercano, que eres un Dios bueno, que eres un Dios bondadoso, que tu palabra es real y que no te demoras en responder cuando acudimos a ti. Te damos las gracias y ponemos este mensaje delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas